resultados de mi trabajo de grado de magíster y se ubica en el contexto de un proyecto de investigación mucho más amplio que tiene como objetivo el estudio del relato de filiación en la obra de Jean-Marie Gustave Leclerc. Para todos, pues ustedes saben que es un escritor, es premio Nobel de 2008 y que es francés, pero sus padres son de la isla Mauricio, que son las antiguas colonias de Francia, antiguas colonias francesas. En el estudio del relato de filiación en la obra de Jean-Marie Gustave Leclerc, como modalidad de escritura en la búsqueda identitaria de su obra literaria. Dicho estudio se desarrolló en el marco de la especialidad de literaturas francófonas a cargo de la doctora Françoise Mazzocchi del grupo de investigación Literaturas e Historias de la Universidad de París 8. Mi propósito es interrogar el concepto de estética de la existencia, la cuestión de la subjetividad confrontada a la disciplina histórica y la literatura como la escritura de relatos que se sitúan en la continuidad de varias generaciones que hace eco a las problemáticas en la historia contemporánea. Jean-Marie Gustave Leclerc entra en la escena literaria francesa en el año de 1963, cuando su novela El Atestado, que es la traducción de Le Procès Verbal, gana el premio Renaudot en Francia. Leclerc es un escritor enigmático y voluntariamente secreto, archivista convencido, nómada más que viajero, atraído por el desierto, los indígenas, los periodos de la historia que marcaron el desarrollo de la humanidad, ya que estos le permitieron una conciencia histórica y moral que lo hacen un testigo de lo humano. Su testimonio se vuelve el prisma por el cual la existencia en el plano individual, pero también colectivo, toma un nuevo sentido, a la vez amargo y decisivo para pensar. Las experiencias de la colonización, de la revolución, del holocausto nazi, entre otras vividas, no solamente como experiencia privada, sino como herencia colectiva que nos concierne a todos, nacidas de una experiencia histórica central en los últimos siglos. Para Leclerc, este punto terminal de una civilización debería volverse el punto cero, a partir del cual sería necesario repensar esta civilización para sacar un balance y encontrar nuevas líneas de fuerza, líneas de vida que superen la sobrevivencia. Si este balance es ante todo de naturaleza política y moral, lo es también desde la cultura y la literatura. Testigo, Leclerc se refiere ante todo escritor, pero él pide a la literatura y a la cultura rendir algunas cuentas. Las obras literarias del Premio Nobel de Literatura del 2008 son consideradas como verdaderos testimonios de sobrevivencia de épocas muy diversas de la historia. El autor explora a través de sus escritos temas postcoloniales de actualidad, que permiten una reflexión enmarcada en las investigaciones de Michel Foucault. La obra de Leclerc intenta afrontarlo más lúcidamente esta herencia vivida desde el interior sin caer, ni hacer caer en la desesperanza, pero tampoco devolver a las ilusiones del humanismo, que nos haría volver a borrar e ignorar las lecciones que nos ha dejado la historia. La escritura literaria del testimonio, en el caso de Leclerc, es el resultado del corpus de testimonios de los sobrevivientes, de las experiencias vividas personalmente y de la búsqueda archivística del autor en su conjunto. Independientemente del poder de los testimonios y su capacidad para emocionarnos por el contenido de lo que ha sido vivido y que el testigo busca transmitirnos, solo ciertos testimonios se inscriben en la literatura. Ciertamente, pese a tensiones o contradicciones, ya que la literatura se permite a priori cualquier libertad con respecto a lo real. El uso de la ficción para testimoniar es una de las grandes contradicciones o tensiones genéricas. El compromiso del testigo es, en cuanto a lo real, que sufre una distorsión más importante. El héroe, por ejemplo, de Revoluciones, que es uno de los libros de análisis, no tiene el mismo nombre que el autor. Nosotros no estamos en el pacto autobiográfico como lo ha definido Philippe Lejeune. Sin embargo, este héroe tiene dos rasgos dobles como si fuera el autor. Él es muy cercano de acuerdo a su experiencia. La experiencia de este héroe restituye de manera muy parecida la que ha conocido Leclerc en su juventud. Podemos hablar de ficción autobiográfica, género que existe hace un buen tiempo, pero que en muchas ocasiones el escritor no ha encontrado
satisfactoria para definir el tipo de escritura que él realiza. Aquí la ficción no es solamente autobiográfica. Ella no pone en escena un personaje cercano al autor. Este se asigna a través de esta ficción la tarea de dar testimonio de su experiencia, es decir, de completar un compromiso de fidelidad con respecto a lo real y de respetar una especie de promesa o de sermón de veracidad al lado de su destinatario. Esta fidelidad debe entonces ser comprendida, no en el sentido de una exactitud literal, sino de una preocupación de autenticidad de naturaleza ética. El autor se permite la libertad de definir él mismo los términos de su compromiso con respecto a su experiencia, es decir, no solamente con lo real objetivo, sino con lo que comprendió y asimiló de esta o no. Es así como en la opción de la forma, este compromiso moral del testigo deberá expresarse, y en ese sentido podemos hacer la aclaración de la obra de arte, ya que es gracias a estas deformaciones y transposiciones que el escritor puede volverse testigo. Esta deformación puede ir hasta la proyección ficticia de la experiencia y su escritura narrativa y distanciada, incluso codificada como un juego, que es el juego que conocemos sobre la obra de arte, donde también se trata sobre realidades, incluso de realidades muy graves, en las que la literatura generalmente tiene una de las responsabilidades más fuertes. Así es a este trabajo formal que es asignada la tarea no solamente de agarrar lo real, sino de extraer de este el contenido existencial que permitirá la transmisión de esta experiencia. Tal es la tarea singular de la escritura testimonial cuando ella es sacada de este tipo de experiencia visal, nacida de una excisión de la humanidad que conduce a una forma de deshumanización del lado de las víctimas para también del lado de los verdugos, y también de los terceros que asisten impotentes o complacientes, incluso cómplices al acontecimiento. Recrear un lazo, sino la continuidad entre los humanos, se vuelve la tarea más profunda del testimonio, más allá de una prueba de lo real. En el trabajo de investigación que se realizó, se escogieron ciertas obras literarias por su contenido, y la característica más importante es que todas estas obras eran de tipo autobiográfico. Autobiográfico en el sentido de que mucho del contenido y muchas de las ficciones que tenían estas obras tienen gran parte de veracidad con respecto a la vida propia del autor. Entonces, en estas obras, por ejemplo, escogimos por ejemplo, un libro que se llama El Africano, que fue escrito en el 2004, donde este autor cuenta la vida de su padre. En otra obra se llama La música del hambre, que es la traducción de Retournelle de la Femme, que fue escrita en el 2008. El autor cuenta la historia y la vida de la madre. Y otra historia que fue escrita en el 2003, que se llama Revoluciones, en la que el autor crea un personaje en primera persona, otro en tercera persona, donde cuenta la vida de su abuelo, de su ancestro más antiguo en el siglo XVIII, y prácticamente donde se podría encontrar un doble de ese autor, que es en ese sentido en el que hablamos de una ficción autobiográfica. Entonces, en el sentido de que estos elementos repetitivos autobiográficos nos permiten análisis de lo que podríamos llamar lo real y lo veraz, en el que nos interesa un poco investigar lo que tiene que ver con estética de la existencia, subjetividad y la cuestión de la memoria histórica y colectiva. En sus obras el autor interroga a través de sus personajes los testimonios, las confesiones, los archivos familiares, la documentación, las relaciones con la subjetividad que Michel Foucault pensaba en términos de análisis epistemológico. Es decir, abro comillas, cito, el discurso de verdad que el sujeto es capaz de decir de él mismo a través de la confesión, el juicio propio o el examen de conciencia, las prácticas del decir verdadero de sí. Esto lo cito en 1984. La parresia está dentro de los centros de estos relatos del literato novelizado, ya que su decir verdadero propone un discurso que denuncia, que despierta, que molesta, que ofende o critica las convenciones, las hipocresías ordinarias de la existencia. El gran reto del autor es demostrar que el vínculo entre la vida y el uso de la palabra estrangula un logos de verdad el cual la filosofía clásica había hecho una finalidad calmada. Sin embargo, la literatura produce otro tipo de verdad a través de la ficción, que se constituye en toda realidad humana. Foucault escribía que sus obras podían leerse como tantas ficciones. Él decía, cito,
Mi libro es una pura y simple ficción, es una novela. Así, él hace de la ficción una dimensión primordial en la construcción de verdad. Luca Baltrieri, que es uno de los investigadores de Foucault, explica esta importancia de la ficción en el filósofo en estos términos. Lo cito: la actividad filosófica y la lógica del conocimiento ficcional son de este modo ligados por una tarea: actualizar la proximidad interiorizadora de lo íntimo. Su proyecto consiste más en reconstruir la verosimilitud, en mostrar cómo lo real ha sido posible. Ficcionar lo inexistente del Estado o de la locura vuelve a mostrar cómo, a partir de un discurso que responde a ciertas reglas, lo define como verdadero. Un objeto que no existe puede llegar a ser algo, a través de toda una serie de prácticas bien reales. En este sentido, la escritura de la historia en Eclesio aparece como una obra de transmisión, una forma de hacer un llamado al lector, de hablarle, de explicarle su testimonio íntimo, un decir verdadero que asume las subjetividades del escritor y la del receptor para integrarlos en el tono mismo del relato. Un libro de transmisión que ata el pasado al presente, que nos une a nosotros los lectores a una época que se nos escapa y por el cual nos sentimos de ahora en adelante concernidos. El lector está invitado a seguir los personajes paso a paso en sus dudas, en sus alegrías, en sus miedos, en sus impresiones, en sus pensamientos. De este modo, el autor de Revoluciones afirma a propósito de su obra, cito: yo creo profundamente que la historia es cíclica y que al igual un ser humano en su breve existencia puede tener una idea de esos ciclos. Nosotros estamos sometidos más a los grandes ciclos del tiempo que a los movimientos de la sociedad. Pero yo agregué otra significación de la palabra revolución, porque cada uno debe hacer su propia revolución interior para poder evolucionar y porque los momentos revolucionarios marcan también nuestra historia. Su escritura responde una vez más a una exigencia de verdad, o más bien, de rigor, dando cuenta al lector de sus pasos y de la manera como él ha podido llegar a ciertas conclusiones concernientes a datos históricos como nombres de judíos perseguidos y atacados en la plaza pública en Francia, en los periódicos, listas vergonzosas sin fin que acabaron con familias enteras, personajes históricos de la colonización francesa que contribuyeron a abolir la esclavitud, personajes ilustres de la Revolución Francesa y las verdades paradójicas de un país que se revolucionaba y al mismo tiempo colonizaba otras tierras. El autor hace de esta forma participar al lector de un trabajo de investigación histórica. Lo invita a verificar fuentes, a consultarlas, pero igualmente a juzgar la coherencia de su propósito y de sus interpretaciones, a veces a interrogarse si todas esas verdades que fueron construidas, inventadas de una raza superior, en realidad eran ciertas y que habían llenado de mentiras a todo un continente, no solo en el nazismo, sino en la colonia con la esclavitud y otras tantas ideas. Momentos de la historia en los que se crearon discursos que todos asumieron como verdaderos. Leclerc se quiere reconocer testigo del mundo, así él se hace responsable de su vida y de hecho de querer dar testimonio de lo vivido y de lo visto. La relación entre la vida y la forma que él da a esta se constituye en la estética de la existencia de la que habla Foucault. El testimonio compromete la obra literaria en su vocación ética, pero también en su rol estético. Dar cuenta de su vida, hacer de su vida su verdadera vida. Y para ello la escritura de una novela dirigida a un lector. Esto permite que el autor cree una especie de alianza entre su vida y su obra, entre la vida y la forma en la cual la existencia puede ser mirada, puede ser contada, puede ser analizada, puede ser dirigida y puede ser escrita. La creación de una forma orgánica retira al hombre de una vida vegetativa, le da a su alma particular, singular, un alma viva, que le permite pasar de ese zoe a vivos. Para Leclésio, su interés radica en hacer de su vida su propia vida, es decir, que a través de su obra literaria él recrea su destino, sus preocupaciones, sus metas, sus interrogantes. Contar una historia, su historia, es crear un destino en medio de construcciones sociales formateadas, en las que todos hacemos parte de una fábrica de sin destinos, donde toda singularidad es censurada. El último Foucault, en el uso de los placeres, se propone trabajar mediante la producción de sí mismo como sujeto moral, mediante técnicas de sí. Es así como en la obra literaria de Leclésio
está en sintonía con las investigaciones del filósofo en materia de estética de la existencia. Foucault se da cuenta que la problematización acerca de lo que es el ser humano, lo que hace y el mundo en el que éste vive estaba ligada, cito, a un conjunto de prácticas que tuvieron ciertamente una importancia considerable en nuestras sociedades. Es que lo que podríamos llamar las artes de la existencia, por ellas hay que entender las prácticas sensatas y voluntarias por las que los hombres no solo fijan reglas de conducta, sino que buscan transformarse a sí mismos, modificarse a su singular y hacer de su vida una obra que presenta ciertos valores estéticos y responde a ciertos criterios de estilo. Estas artes de la existencia, estas técnicas de sí, sin duda han perdido una parte de su importancia y de su autonomía. Una vez integradas al cristianismo, al ejercicio de un poder pastoral y más tarde a prácticas del tipo educativo, médico o psicológico, no por ello es menos cierto que sea necesario retomar la larga historia de esas estéticas de la existencia y de esas tecnologías de sí. Es por eso que para Foucault la noción de parresia o decir veraz, actitud que quien habla y dice una verdad que al mismo tiempo comporta un riesgo, un coraje de la verdad, es primordial. La subjetivación del discurso de verdad forma parte de una política de la verdad, en la medida en que es un modo de resistencia ante las funciones de dominación de los dispositivos de saber-poder y se constituye en el marco de una ética del cuidado de sí como práctica de libertad. La exploración que conlleva Leclésio al escribir sobre su vida y la de sus ancestros para crear su estética literaria nos permite constatar que él se interroga, a través de su relato de filiación, una escritura que marca el comienzo de una época que une la sociedad y la historia a través del yo. Esta identidad sinónimo de subjetividad continúa en expresar el mundo contemporáneo en su búsqueda de lo auténtico y de lo documental. La globalización ha rehabilitado el relato como vía de acceso a la persona y a la historia. En este sentido, el plano ético o plano de la subjetivación que construye Leclésio hacen parte de los aspectos morales de los que habla el filósofo, y en las que predominan en la moral los modos de subjetivación y prácticas de sí. Y el acento recae sobre las formas de relacionarse consigo mismo y sobre las técnicas que permiten transformar el propio modo de ser. Son experiencias morales orientadas hacia la ética. Para Foucault es posible pensar en una ética como estética de la existencia a partir de la idea de convertir el Dios en material para una obra de arte. Una estructura muy vigorosa de la existencia sin ninguna relación con lo jurídico, per se con un sistema autoritario con la estructura disciplinaria, dice Foucault. Para él, es una ética de la inmanencia, en la medida en que no se basa en valores ni normas sociales trascendentes. Es hacer de la propia existencia la materia para constituir una obra, como un trabajo artesanal, sobre sí mismo, del que también forma parte el otro. En este caso, Leclésio propone una escritura del yo que se quiere innovadora, ya que esto ofrece un espacio de reflexión. La importancia de esta nueva escritura del yo es el proyecto literario de decirlo todo sobre sí y sobre los otros, jugando sobre el equilibrio entre verdad y mentira. Leclésio a su manera comprende que la ficción del yo le da inspiración para contar y contarse, para definirse en el propósito de volver a darle un sentido a esta parte de su vida que parece escapar al lectorado. La libertad para el sentido no puede llevarse a cabo sin la libertad para la ética. Y ahí se reanuda de nuevo una exigencia, el enigma de la alteridad en sí misma. Es por eso que Leclésio se permite una apertura hacia las civilizaciones no europeas. Este nomadismo que va más allá de las fronteras nacionales, esta atención a las poblaciones que son a menudo marginadas y silenciosas caracterizan la escritura leclesiana y su compromiso con los pueblos que han llamado vencidos, excluidos de ese compartir de la humanidad. Para él la cuestión es borrarse detrás de una humanidad mucho más grande y más compleja. Así el lector le da un valor de hecho al escuchar al otro en su diversidad y su pluralidad. Con esto termino. En consecuencia, el escritor no concibe la literatura como un trabajo puramente estético. Al contrario, es la constancia más fuerte que el trabajo del escritor no es solamente el de transfigurar, sino una literatura de la reivindicación que incita al lector a salir de su enmudecimiento, de su ceguera y de su pasividad. Para Leclésio escribir es una exploración total de sí, del otro y del mundo en el cual el autor busca llevar al lector su ideal de pensar y de sentir en nosotros y que los otros piensen y sientan en él. Gracias.